say. Attention! Forward! March! Hay personas verdaderamente poderosas en el mundo, presidentes, CEOs, banqueros, líderes de ciertas organizaciones, pero hay un objeto, una cosa, que es aún más poderosa que todos ellos. Este objeto es el dinero. El dinero ejerce un poder increíble sobre nuestro mundo, impulsa a individuos, sociedades y naciones enteras a danzar al ritmo de su melodía. La búsqueda del dinero, como fin en sí mismo, es central en la vida de muchas personas, así como la fuerza motora del crecimiento económico. Además, en todas las esferas de la sociedad, el dinero es concebido como símbolo de estatus, de prestigio y de poder social. Lo gracioso del dinero es que no es más que un objeto. Hoy en día ni siquiera es un objeto valioso como el oro, son solo trozos de papel o dígitos en una pantalla de ordenador. Es poderoso e influyente, pero no requiere para ello de voluntad, de armas o de palabras. Este fenómeno, en el que los objetos poseen poder social y en el que las cosas parecen tener voluntad propia, es el que Marx trató de desentrañar por medio del concepto de fetichismo de la mercancía. Cuando Marx hablaba de fetichismo, no hablaba de látigos, cadenas y trajes de cuero, sino que hablaba de la manera en que la relación entre los productores en una sociedad capitalista adopta la forma de relaciones entre cosas. La palabra fetichismo fue usada originalmente para describir las prácticas religiosas en las que se atribuía poderes mágicos a objetos como figuras sagradas o amuletos. Los israelitas del Antiguo Testamento que ganaron la batalla contra los filisteos atribuyeron su victoria a los poderes del Arca de la Alianza que llevaban consigo. Si perdían, se debía sin duda a que habían enfurecido al Arca. Por supuesto que en realidad eran sus propias acciones las que le valían las victorias o las derrotas. Atribuir su propio poder, o la falta del mismo, a un objeto es fetichismo. Para Marx, el dinero y las mercancías funcionan de este modo. Pensamos que tienen poderes místicos, pero en realidad todo su poder proviene de nosotros mismos, de nuestro propio trabajo creativo. Imaginemos un lugar de trabajo cualquiera. Puede ser una fábrica capitalista, una comuna campesina o una granja familiar, da igual. Aquí, las relaciones entre los diferentes trabajadores son directas. Fabrico un artilugio y se lo entrego inmediatamente a la siguiente persona. En el caso de que fuese necesario cambiar algo en el proceso de trabajo, llegará algún supervisor, reunirá a los trabajadores y les dirá: ahora organizaremos las cosas de forma distinta. Independientemente de si la organización es democrática o jerárquica, vemos que se trata de un sistema que tiene lugar directamente entre las personas. Pero vayamos ahora fuera del lugar de trabajo, al mercado. En el mercado, las cosas son diferentes. La organización y división del trabajo ya no se dan a través de interacciones directas entre las personas, como ocurría en la fábrica o la granja. En el mercado, los productos del trabajo se enfrentan los unos a los otros como mercancías de un determinado valor. Estas interacciones entre cosas repercuten nuevamente en la producción. Son ellas las que envían señales a los productores para que adapten la producción. Les hacen saber si deben producir más o menos, si deben salir del negocio, expandirlo, etc. Los granjeros, los electricistas y otros trabajadores no se relacionan directamente entre ellos como trabajadores. En lugar de eso, los productos de su trabajo salen al mercado para ser intercambiados los unos con los otros. Las relaciones materiales entre las personas se convierten en relaciones sociales entre cosas. Cuando miramos a un tostador, al maíz o a la televisión, no vemos el trabajo que los creó. Solo vemos mercancías relacionándose las unas con las otras como valores. El valor de una televisión vale una cantidad determinada de maíz. Un coche vale un número concreto de botes de mantequilla. El valor, el poder social del objeto, parece ser una propiedad del objeto mismo y no el resultado de la relación entre los trabajadores. Somos individuos atomizados, deambulando en un mundo de objetos de consumo. Cuando adquirimos una mercancía, lo único que estamos experimentando es la relación entre nosotros mismos y la mercancía. No acertamos a ver las relaciones sociales en el trasfondo de una tal interacción.
Incluso si sabemos a ciencia cierta que hay una red de relaciones sociales que se coordinan a través de este mundo de mercancías, no tenemos forma de experimentar estas relaciones directamente porque no son relaciones directas. Lo único que podemos hacer es aislar intelectualmente estas relaciones, pero no podemos llegar directamente a la relación. Cada una de las relaciones económicas está mediada por un objeto, la mercancía. Este proceso, por medio del cual las relaciones sociales entre las personas toman la forma de relaciones entre cosas, lo llama Marx reificación. La reificación ayuda a comprender por qué, en una sociedad capitalista, las cosas parecen adquirir atributos propios de las personas. Los objetos inanimados cobran vida, dotados de un valor que parece provenir del objeto mismo. Decimos que un libro vale $20 o que un jersey vale $25, pero tal valor no proviene del jersey en sí. No podemos abrir en canal el jersey y encontrar los $25 en su interior. Estos $25 son la expresión de la relación entre el jersey y todas las demás mercancías del mercado. Y estas mercancías no son más que la forma material del proceso social de trabajo coordinado por medio del intercambio mercantil. Es porque las personas organizan su trabajo a través del mercado que existe el valor. El trabajo es el principio del valor porque es el vínculo que mantiene unida a la sociedad descompuesta en sus átomos, y no porque sea el hecho técnicamente más relevante. La ilusión de que el valor proviene de la mercancía misma y no de las relaciones sociales que hay detrás es un fetiche. La sociedad capitalista está plagada de tales ilusiones. El dinero parece tener cualidades divinas, pero esto es solo así porque es un objeto que se utiliza para expresar el valor de todas las demás mercancías. El beneficio parece provenir del intercambio mismo, pero Marx se esmeró para explicar cómo, en realidad, se origina en la producción, por medio de relaciones desiguales entre el capital y el trabajo. La renta parece brotar de la tierra, pero Marx explica tajantemente que la renta proviene, en realidad, de la apropiación del valor creado por el trabajo. Vemos estas ideas en las teorías económicas dominantes hoy en día, en la idea de que el valor proviene de la experiencia subjetiva entre el consumidor y la mercancía, y en la idea de que el capital crea valor por sí mismo. Ahora bien, la teoría del fetichismo de la mercancía va más allá de simples ilusiones. No se trata de que el mundo sea un mero espejismo tras el cual se oculta una realidad inaccesible. Por el contrario, la aparente ilusión es, en sí misma, una realidad tangible y efectiva en nuestra sociedad. En este contexto, las mercancías poseen un valor real y concreto. El dinero ejerce un poder social auténtico y palpable. Los individuos, por su parte, experimentan una verdadera falta de poder frente a las estructuras materiales, que efectivamente ostentan un dominio social significativo. No existe, pues, un mundo productivo real, oculto bajo la superficie, donde las relaciones entre productores sean directas y transparentes. En la realidad, nos encontramos con un escenario donde las relaciones entre las personas son inherentemente indirectas, mediadas y coordinadas únicamente a través del mundo aparentemente mistificado de las mercancías. La teoría del fetichismo de la mercancía es fundamental en la teoría del valor de Marx y lo distingue radicalmente de sus predecesores. Adam Smith y David Ricardo sostenían que los precios se explicaban por el tiempo de trabajo. Marx ofrece una visión más profunda. La teoría del valor de Marx es más que una simple teoría de precios. Es una teoría que habla de cómo las relaciones sociales entre las personas toman formas materiales que a su vez influyen y configuran estas mismas relaciones. En este contexto, el trabajo humano se transforma en valor que se encarna en las mercancías, y el precio monetario se convierte en la expresión universal de este valor. La búsqueda del dinero como un fin en sí mismo domina la sociedad. Los medios de producción, en este contexto, se convierten en capital. El dinero, las mercancías y el capital, representantes del valor social, se convierten en fuerzas independientes por derecho propio, fuera del control de la sociedad. La ley del valor es la ley de estas fuerzas.
Cuando se intenta ejercer algún tipo de control sobre estas fuerzas, ya sea a través de monopolios o mediante la intervención estatal, surge una paradoja inherente al sistema. Estos intentos, lejos de dominar completamente las fuerzas del valor, terminan enredándose en los mismos antagonismos sociales que pretenden regular. Es como si, al tratar de domar estas fuerzas económicas, nos encontráramos atrapados en su propia lógica, incapaces de escapar completamente de las dinámicas que el valor impone en la sociedad.